Bien, mis queridos hermanos, escuchemos la palabra de Dios, sentémonos. Qué alegría cada vez que nos encontramos. Y sobre todo porque la única motivación que tenemos es guardar el día del Señor y ser creyentes realmente en su palabra, vivirla. Y yo le pido a mi hermano que hoy prepare su corazón, porque continuamos aprendiendo sobre las bienaventuranzas. Y prepare su corazón para que todo aquello que usted ha sabido, ha conocido, lo que esté bien conforme a la palabra de Dios siga estando ahí. Y lo que no esté bien, podamos renovar nuestro entendimiento. No conformarnos a este siglo. No conformarnos a lo que la cultura, la educación, la tradición, a lo que se nos ha dicho, a lo que hemos crecido aparentemente sabiendo. Así que les ruego a mi hermano, preparemos nuestros corazones para ellos, porque hoy el Señor va a mostrarnos lo que es su misericordia. Dice Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 7. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No ha dejado de admirarme durante todo este tiempo cómo Dios nos revela en su palabra a dónde Él está queriendo actuar. Él no nos pone una apariencia nueva de creyentes, de personas diferentes en lo exterior. Es más, creo que eso le molesta mucho al Señor, porque Él dice sepulcros blanqueados. Él va directamente hacia el interior de cada uno de nosotros. Y esta bienaventuranza es una descripción de cómo debe ser el creyente, de cómo debemos ser cada uno de nosotros. Mire que hasta ahora hemos visto al creyente en sus necesidades, en su función, pero hoy queremos ver la disposición que tiene el creyente frente a la palabra de Dios. Y esta disposición es el resultado de todo lo que hemos estado viendo y de cómo el Señor quiere que nuestra vida sea. Vamos a ver algunas consecuencias que son lógicas y que se van a manifestar indudablemente en el exterior cuando somos verdaderamente creyentes. Entonces nuestro exterior debe corresponder lo que existe con lo que existe en el corazón. Es como la belleza física de la mujer. Esta verdaderamente es una belleza venida de Dios si se corresponde con lo que existe dentro de su corazón. De lo contrario, puede ser una fuente de pecado increíble. ¿Puede ver la diferencia? ¿Puede ver la diferencia entre lo que hace Dios y lo que nosotros podríamos aparentar? Y como hemos estado viendo, la lógica divina sigue poniéndose en orden de presentación las bienaventuranzas. La misericordia y ser misericordiosos se relaciona con todas las anteriores, pero fundamentalmente con la anterior, con la de tener hambre y sed de justicia. De nada sirve, nuevamente, hermanos queridos, tomar aisladamente las afirmaciones del Sermón del Monte. Ese es un error. Debemos contextualizarlas con las demás, como todo aquello que extraemos de la palabra de Dios. No es lo mejor tomar un versículo y adecuarlo a nuestras necesidades emocionales, físicas, ambientales o circunstanciales que estamos viviendo. Lo adecuado es contextualizar con toda la palabra de Dios y saber que ésta jamás se contradice en nada. Esta afirmación y esta bienaventuranza es extraordinariamente penetrante. Dice: bienaventurados los misericordiosos. Y se convierte en una piedra angular. Es una afirmación tremenda de la profesión de la fe cristiana. Usted es cristiano.
si es misericordioso. Escuche bien, una manifestación exterior es esta. Pero felices, dice, bienaventurados, ellos son felices. Los hombres merecen una felicitación, pues así debe ser el hombre, dice, misericordioso. Observe el carácter penetrante y a dónde dirige esta observación. Va a la raíz misma, a la composición del corazón del ser humano, al carácter del ser humano. Es obvio entonces que el Señor está escudriñando a cada uno de nosotros. Y estas pautas, como las bienaventuranzas, son aquellas a través de las cuales vamos a ser escudriñados siempre. Esta es la manera que debe ser el creyente. Debe ser el creyente. No debe aparentar el creyente, sino desde su esencia mismo ser esto. Y es bueno que tomemos las bienaventuranzas como un todo para ser sometidos a prueba. Como ve usted, ¿cómo está usted frente a las pruebas que hasta aquí hemos estado analizando? ¿Es usted un pobre de espíritu? ¿Es un manso? ¿Tiene hambre y sed de justicia? Este es un asunto entre usted y Dios. Este es un asunto entre usted y Dios. Este es un asunto que va a revelar muchísimo más que la asistencia acá. Realmente lo que usted es en su vida. Pero si cuando hablamos así de las bienaventuranzas me desagrada, me molesto, me siento incómodo, no deseo escuchar eso, quisiera estar escuchando otras cosas, entonces mi posición es contraria al Nuevo Testamento. ¿Cómo se ve, mi hermano, frente a estas pruebas penetrantes, frente a cada una de las bienaventuranzas que es el modelo de cristiano que el Señor describe en estos versículos de Mateo 5? Ahí, mis hermanos, comenzamos a crecer. Allí verdaderamente. No cuando nos emocionan otras cosas, sino cuando vemos la realidad que tenemos frente al llamado de la palabra de Dios. Pero aunque estos temas no sean mucho de mi agrado o me hieran, estos son esenciales para mi vida. Estos son esenciales para mi vida. Y esto es bueno, porque es bueno humillarnos ante Dios. Y es bueno que se me ponga frente al espejo de la palabra de Dios, no la de mi vecino o cómo se conforma a él, sino frente a la palabra de Dios. ¿Y se acuerda la lectura de Filipenses? Yo les ruego vaya a Filipenses 1:6, porque entonces encuentro la esperanza que busco cuando tengo un cuadro frente a mí absolutamente duro y difícil. Y me doy cuenta que estoy lejos de ese ideal. Pero la palabra de Dios revela a mi corazón algo importantísimo, que lo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, de que aquel que inició la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, esta obra fue iniciada por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y entonces tengo esperanza, porque al verme en el espejo, sé cuán distante estoy de esta realidad. Pero voy a la palabra del Señor y sé que tengo toda la esperanza puesta en Él, porque Él inició la buena obra en la vida de cada uno de nosotros y Él la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. Eso es amor. Ese es el Dios al que servimos. Miren,
Las bienaventuranzas nos tienen que recordar las verdades básicas en relación a la posición cristiana. Y lo primero que debemos darnos cuenta es que el Evangelio lo que hace es colocar en primer lugar el ser, no el hacer. El ser, la esencia del hombre, da más importancia a la actitud que a las obras. Da más importancia a la actitud que a los actos. Nos insiste primero en lo que somos, no en lo que hacemos. Y muy triste ver que hoy las iglesias se preocupan más de lo que hace aquella persona que asiste a la iglesia, de lo que realmente es. Por eso las doctrinas nos enseñan. Por eso. Y mi pueblo, por falta de conocimiento, perece, dice la palabra de Dios. Mire, el sermón del monte, nuestro Señor, primero se ocupa de esa disposición que en esta bienaventuranza emerge penetrante desde el interior nuestro. Mire, debemos ser cristianos, mi hermano, antes de poder actuar como cristiano. Ser cristiano no es un ropaje exterior, es un nuevo nacimiento. Entonces debemos ser cristianos para poder actuar como cristianos. Debe nuestro corazón haber sido transformado para poder expresar eso. Y recuerde que siempre hablamos de la gracia. No son nuestros actos, nuestras obras las que caracterizan como cristianos. Es lo que Dios nos ha hecho, lo que produce que actuemos de una manera determinada. Ese es el Evangelio del Señor. Ser cristiano es poseer cierto carácter y por tanto ser cierta clase de persona. Esto a veces puede entenderse muy mal y mucha gente cree que el Nuevo Testamento lo que nos exhorta es a hacer o a vivir, a que tratemos de ser cristianos, a que hagamos ciertas cosas que los cristianos hacen, que tratemos de vivir como cristianos en tal o cual lugar. Y usted encuentra las enseñanzas de esa naturaleza, pero ese es un error terrible. Somos cristianos y por eso vivimos de una manera determinada y diferente. Usted puede vivir condicionando su disciplina a muchas cosas, aún en la moral de la persona, del ser humano, o haber nacido buena gente. Pero eso no lo convierte en cristiano. Eso no lo hace un creyente. Nosotros ofrendamos porque somos cristianos. No ofrendamos para ser cristianos. ¿Ve la diferencia? De lo contrario, estaríamos borrando la gracia de Dios de nuestras vidas. Es una mentira decir que para ser cristiano he de aceptar toda la enseñanza cristiana y luego he de ponerla en práctica. Yo le decía que abra su corazón porque aquí es donde vamos a toparnos con realidades profundas. No es así como lo dice el Señor Jesucristo. Dice que el cristianismo me ha de dirigir a mí, que Él cambió mi vida, me hizo nacer de nuevo y la presencia del Espíritu Santo en mi corazón produce los frutos del Espíritu hacia afuera. No dice que yo trate de vivir bien. Dice que esa es la realidad de lo que sale de mi corazón.
diferente. La verdad debe dominar mi vida, porque lo que me ha hecho cristiano es la obra del Espíritu Santo dentro de mí. Él dirige, no yo. Él dirige. Por lo tanto, no me de ver como un hombre natural, que dirige su vida y que trata de ser cristiano de diferentes formas. Yo soy un creyente, yo soy un cristiano. Por tanto, todo aquel que ama a Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaran, he aquí, todas fueron cambiadas en el carácter. ¿Así dice? He aquí, todas son hechas nuevas. Estábamos tremendamente acabados en nuestra vida, muertos en delitos y pecados, y el Espíritu Santo transformó y nos dio nueva vida. No nos arregló y nos maquilló por fuera. Nos dio nueva vida. El Espíritu Santo es el centro de nuestras vidas, entonces. Estas son las conclusiones a las que llegamos al leer las bienaventuranzas. Por lo tanto, la fe cristiana no está en la superficie del ser humano. No es un revestimiento, no es un nuevo ropaje, no, mi hermano. Es una nueva creación, es usted una nueva criatura. No es un exterior diferente. No es un fariseo. Mire, es un hecho que ha sucedido en el centro mismo de su persona. Ahí podemos entender el nuevo nacimiento, la nueva creación. Somos personas diferentes. No hacemos cosas diferentes. Nuestra vida es consecuencia de lo que hay en el corazón. Eso es muy importante. Todas nuestras actividades son entonces consecuencia de esta nueva naturaleza que hemos tenido y recibido de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso las bienaventuranzas nos van a permitir ver como un espejo las manifestaciones exteriores de lo que somos. Y por eso damos un paso más y vamos a entender que es ser misericordioso. Porque esto es un asunto muy, pero muy importante. La forma en que usted y yo reaccionamos nos muestra la manifestación del Espíritu que tenemos. Y este proclama a quién servimos. Hay personas con una voluntad muy vigorosa, muy fuerte, cuando hacen y emprenden sus propias acciones, pero en lo relacionado con el Señor, siempre van a proclamar en esencia lo que son. Usted puede admirar líderes políticos, deportivos o de lo que quiera, con personalidades cautivantes. En esto son expertos los actores de cine, ¿no? Pero en realidad, en la relación con Dios es donde van a revelar lo que tienen. Ahí no se puede mentir. Dios todo lo sabe, está en todo lugar. Es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Ahí no se puede mentir. Hoy lo que debemos preguntarnos, hermanos, es, ¿somos misericordiosos? Porque si usted lo es, entonces es bienaventurado. Usted es una persona feliz, independiente de la pandemia, del nivel económico, de las circunstancias que esté viviendo. Usted es bienaventurado, eso dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es una autoridad para usted, y eso dice, usted lo cree y usted lo manifiesta, eso es renovar el entendimiento. Usted no necesita hacerse misericordioso, porque usted es misericordioso. ¿Ve la diferencia? Ser misericordioso no es ser tranquilos, como a veces creemos que eso es ser misericordioso.
No quiere decir que somos fáciles para cualquier cosa, que no vemos las cosas y si las llegamos a ver nos hacemos los tontos. Eso es misericordioso para el mundo. Esto es muy peligroso en estos tiempos que hoy la ley, la disciplina y la justicia importan casi nada. Usted comete una infracción de tránsito y le dice al policía, oiga, sea misericordioso. ¿Sabe una cosa? La misericordia es otra. Hoy se cree que el hombre puede decir, hacer, opinar, decir cualquier cosa que le plazca. Y a eso se le llama democracia. He visto tantas entrevistas a tantos políticos de diferente tendencia y usted ve que el entrevistador es protagonista más que el entrevistado. No sé si se ha dado cuenta. Y encuentra gente que acusa, que ya da por hecho ciertas cosas, que afirma como verdades absolutas lo que su posición política o lo que los dueños del canal le dicen que diga. ¿Ha visto usted ese proceder? Y nosotros viendo ahí y aprendiendo de ellos. Y admirando ese tipo de gente. Mire, hoy que creemos que todos podemos decir lo que nos dé la gana y hacer lo que nos dé la gana, y que el misericordioso es aquella persona que ante estas transgresiones y violaciones de la ley tiene que quedarse callado porque es misericordioso. ¿Qué le parece? ¿Cree usted que ese es el contenido de la misericordia de Dios? Ese no lo es. Ese no lo es. Miren, no son los dones naturales de las personas las que están refiriéndose en la misericordia. Y hemos venido en cada uno de las bienaventuranzas analizándoles que no tienen nada que ver con aquello con lo que usted nació. Estas son expresiones de la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Luego nacen de la obra de Dios en su vida. No lo que usted naturalmente tiene. Es la obra de Dios la que está transformando y hacerlo así. Algunos nacen con un temperamento apacible, muy mansos aparentemente. ¿Sí? Y podría parecer que son misericordiosos. Pero recuerde algo, vamos a Romanos 3:23 y Romanos 3:19. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos son todos. Todos somos nosotros. Todos son los de afuera. Todos son todos. Así que las personas que nacieron con muchas virtudes, que sí las hay. Gente muy amable que no conoce de Dios. Gente muy cariñosa que no conoce de Dios. Pero lamentablemente, esas no son las bienaventuranzas proclamadas en la palabra del Señor. Esos son dones naturales que tiene una persona. Y esa persona, por amable y buena, entre comillas, que aparezca, no es una persona bienaventurada ni es un creyente. Duele el corazón, ¿sabe por qué? Porque a nuestro lado hay gente así. Hay gente que amamos y es así. ¿Verdad que le duele? Y le pregunto, ¿qué ha hecho por esa persona usted? ¿Le ha hablado de su Salvador? ¿Ha tomado un tiempo de su vida para decirle, mira lo que dice esto? Ese es el espejo, mi hermano. La palabra de Dios. No otra cosa. Mire, Pablo saluda como saludó en Filipenses, gracia y paz. Pero en la mayoría de epístolas Pablo saluda gracia, misericordia y paz.
Si usted lo comienza a leer, lo cual hace diferente la gracia, la misericordia y la paz. ¿Sí? Dice que tengan 3 cosas diferentes. Si no, diría solo 2 o solo una. Dice gracia, misericordia y paz. ¿Qué está queriendo decirle ahí? Dios es misericordioso, pero también es justo, también es santo, también es recto. Y cuando decimos misericordia, todo misericordioso debe incluir estas 3 concepciones de Dios: ser justo, ser recto, ser santo. De lo contrario, solo queremos mostrar un atributo y eso no puede ser. Dios es misericordioso, sí, amén. Por su misericordia somos lo que somos, pero también es justo, también es recto, y al que ama disciplina. Entonces, debemos establecer la diferencia entre lo que significa misericordia y gracia. La gracia tiene relación fundamental con el pecado, con el hombre en pecado. La misericordia está relacionado con el hombre en angustia. Muchas veces esta angustia por el pecado que cometió, pero son diferentes. Son diferentes. La gracia considera un pecado, lo considera como el todo. La misericordia contempla o considera las consecuencias de ese pecado que usted cometió, mi hermano. Así, misericordia se convierte en un sentimiento de compasión, el deseo de aliviar el sufrimiento de aquella persona. De modo que esta compasión debe ser agregada al sentimiento, a la acción que el cristiano quiere hacer frente a una persona que está en dolor, que ha estado en pecado. La ansiedad que genera la compasión en usted por una persona debe llevarlo a tratar de aliviar la ansiedad que tiene esa persona por el pecado que cometió. ¿Qué pasa si usted tiene al frente a una persona que a usted realmente lo ha ofendido? Usted sabrá si es misericordioso el momento en que sepa lo que se está generando en su corazón cuando la ve a esta persona. Usted puede decir, ya, al fin, ahorita lo tengo aquí. Ahorita vamos a poner las cosas en claro. Voy a imponer mis derechos. Esta es mi oportunidad de arreglar las cosas con ella. Esa es la antítesis de ser misericordioso. Esa es la antítesis. Esa persona está a su merced y usted puede ejercer su venganza. O tiene un espíritu de compasión, o tiene un espíritu de bondad para con ella, para con sus enemigos que están en angustia. La compasión interna que siente en su corazón tiene que estar acompañada por actos externos en relación con el dolor y el sufrimiento de los demás. Piensa en el buen samaritano. ¿Qué pasó? Se nos describe en la palabra de Dios que pasaron muchas personajes, y pasaron por al lado de él y no importó nada. Pero hubo alguien que sintió compasión, nació de adentro, sintió desde su corazón dolor por ese hombre que estaba ahí, pero no pasó solo con el dolor y no lo dejó ahí. Ese sentimiento interno generado por el Espíritu Santo lo obligó y lo llevó a hacer actos por este hombre. Lo tomó, limpió sus heridas y lo llevó. Puede ver que eso nació desde adentro y no fue exterior, fue la consecuencia de. El ejemplo supremo de esto es Dios mismo. Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para lograr esto, Jesucristo pagó el precio del pecado nuestro. Él nunca lo cometió. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Y quiero tocar brevemente, que nos quede como tarea algo fuerte. ¿Cuántas veces hemos malentendido algo? Yo soy misericordioso con los demás para que Dios sea misericordioso conmigo.
Escuche bien. Y de un paso más allá. Si yo perdono, seré perdonado. Qué bonito se oye, ¿no? Y hasta el Padre Nuestro a veces lo interpretamos así. Pero dé un paso más allá y contextualice todo esto y póngalo en todo lo que dice la palabra del Señor. Si por perdonar soy perdonado, ya no hay gracia. Hay que quitar los versículos de la gracia. Si la obra mía es la de perdonar, el justo premio de esa obra, la retribución de esa obra, es que Dios me perdone, pues. Y entonces ya son méritos. No es gracia. No es gracia. Mire, esto tiene muchos riesgos cuando así comenzamos a razonar. Mire, lo que debemos hacer, la Escritura debe ser interpretada con la Escritura. Ningún pasaje bíblico interpretarlo aisladamente, y peor si contradice aparentemente con otros. En el caso que estamos viendo, la cuestión es sencilla. Lo que realmente dice el Señor es que yo recibo perdón si es que estoy verdaderamente arrepentido. Lo dice en toda la palabra de Dios. En toda la palabra de Dios. Arrepiéntete. ¿Qué debo hacer? Arrepiéntense y bautícense. Arrepiéntanse de sus pecados. Si verdaderamente oyeres hoy mi voz, os arrepintiereis. Mi hermano, es que te arrepientas. Eso es lo que tú debes hacer. Eso es lo que debe hacerse. Y sabe una cosa, me doy cuenta que nada merezco. Pobre de espíritu. ¿Se acuerdan? Me doy cuenta que nada merezco. Que todo lo he hecho mal. Que lo único que merezco es castigo. Entonces, si recibo perdón, este viene solamente por el amor de Dios hacia mí. Un amor indebido. Gracia. Gracia. No hay nada en mí que amerite eso. Eso es gracia, porque nada valgo. Y si veo así, entonces lloro por el pecado que cometí. Lloro por ese pecado porque me duele el haber ofendido a un Dios santo. Mi hermano, y entonces me doy cuenta que solo recibo el perdón de esa forma. ¿Y sabe cuál es la consecuencia de eso? No necesito hacer nada. Viendo el amor de Dios hacia mí, el perdón hacia mis hermanos es la consecuencia de eso. Ese corazón contrito y humillado no puede hacer otra cosa más que perdonar. Como consecuencia al amor de Dios que lo perdonó a él. No es una obra del ser humano perdonar. Y no porque yo perdono y me exijo en perdonar, alcanzo el perdón de Dios. Ese evangelio es por obras, no es por gracia. Mi hermano, yo soy pobre en espíritu, debo verlo así a la luz del evangelio, y me doy cuenta que en mí no hay ninguna justicia, que ante Dios y la justicia de Dios yo no valgo nada. Decía Pablo, lo veo como trapo de inmundicia, ¿no es cierto? Eso es lo que decía el apóstol. Mi justicia es como trapo de inmundicia. Y entonces lloro por el pecado que hay en mí. Vea la lógica divina en esto. Y llego a la conclusión por la obra del Espíritu Santo que mi corazón está corrompido y que está muerto. Y entonces entiendo a Pablo cuando dice, miserable de mí. Está tratando todo en el capítulo 7 de Romanos y diciendo, entre otras cosas, está diciendo, eso que deseo hacer no lo hago, no me entiendo. El mal que no deseo hacer, eso hago. Y el bien que deseo no lo hago. Miserable de mí. Y usted y yo nos hemos visto como miserables. Y entonces hemos llegado a la conclusión, ¿qué hago, Dios? Si esto nace de adentro de mí. Y Pablo tiene la salida. Gracias doy a Dios por Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Por la obra de Cristo Jesús.
por la sustitución mía en la muerte de cruz, y porque Él tomó mis pecados, los clavó en el madero y me perdonó y me dio victoria. Entonces veo la gracia de Dios y puedo sonreír y puedo decir: Padre amado, ni siquiera puedo entender cómo lo hiciste, pero creo en tu palabra. Miren, anhelo la justicia de Jesús. Mi justicia no sirve para nada. Anhelo esa justicia, la que me hará justo delante de mi Padre. Y entonces seré una nueva criatura, con una nueva naturaleza. Y ahí mi actitud, la actitud hacia los demás, será producto de la obra de Dios en mi corazón. Y no de lo bueno que soy yo. Si lo ve, hermano, con llanto a veces debemos aprender estas verdades, viendo la depravación nuestra. Con dolor debemos aprender, pero sembrarlas profundamente en el corazón nuestro. Está ahí el Espíritu Santo poniéndolo. No lo tape, no lo cubra, no lo llene de basura como taparon los pozos de agua viva. ¿Se acuerda que tuvimos una serie sobre eso? Hay que quitar esa basura y hacer que el agua vuelva a fluir por nuestra vida, por nuestro corazón. Miren, ¿qué dijo Jesús desde la cruz por aquellos que lo estaban matando? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Lo que está diciendo es que esos son hijos de Satanás, ni siquiera son ellos. Es Satanás quien gobierna su vida. Y Esteban, cuando estaba siendo lapidado, apedreado, no les tomes en cuenta este pecado. Eso nacía desde su corazón. No eran palabras exteriores. No les tomes en cuenta lo que hacen, están locos. Miren, nosotros somos tan distintos de Cristo, en Cristo. Todo lo debemos a la misericordia de Dios. Y yo soy cristiano por la gracia de Dios. Eso tengo que tenerlo claro, mi hermano. Yo no hice nada para hacerlo, para merecerlo. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera había nacido, porque desde antes de la fundación del mundo fui escogido para Él. Y si quiere cuestionar o preguntarle a Dios estas verdades, viva como creyente y tendrá la oportunidad al morir de estar frente a Él. Y Él le dirá por qué. Él se lo dirá por qué. Mientras tanto es Dios. Y es Dios porque es Dios, no porque yo lo nombré Dios. Dios existe no porque yo creo en Él. Existe porque es Dios. Mira, mi hermano, hoy puede ser un día muy lindo de victoria en muchas áreas de nuestra vida, porque hoy podemos acordarnos y vernos en este espejo de la misericordia y pensar en personas que le han herido a usted, que le han herido profundamente, que su corazón está golpeado, mi hermano. Y por la gracia y misericordia de Dios que hay en ti, por el Espíritu Santo que está en ti, y la misericordia que Dios ha tenido contigo, debes estar seguro que puedes perdonar. Y puedes soltarlo este rato. Esto no hay necesidad de cosas espectaculares, de ambientes a media luz, de invocaciones. Es de fe, es de certeza, es de creer. Ya no vivo más con aquello que me atormenta. No vivo comiendo veneno yo para que se muera otra persona. Ese es el resentimiento. Al ver la misericordia de Dios en mi vida, tú puedes perdonar. Tú puedes perdonar.
y en la economía de Dios, así como no importa la magnitud de pecado que cometiste, el perdón es perdón. Tampoco importa la magnitud de la ofensa recibida. El perdón es perdón. Y si Dios te ha perdonado a ti, perdonas. Es la consecuencia de. Examínate qué hay en tu corazón. Y hoy mismo y este mismo instante puedes ejercer lo que eres, no lo que haces. Eres creyente. Por eso haces manifestaciones exteriores. Enfrenta sin temor, mi hermano, el odio que sientes. Enfrenta sin temor, hermano, el rencor, la amargura, el deseo de venganza. ¿Sabes qué? Clávalos en la cruz. En la misma cruz de Jesucristo. Así como Él clavó sus manos por tus pecados, ten la misma misericordia por las consecuencias de ese pecado. Padre, perdónalos, no sabían lo que hacían. ¿Puedes verlo, hermano? Este evangelio de libertad, este evangelio de victoria, este evangelio de descarga. En él puedes dejar la mochila pesada de amargura, de dolor, de resentimiento a los pies de Cristo Jesús. Mis hermanos queridos, hoy, como todos los domingos, es un día especial en el que Dios revela su palabra para alegría y victoria de cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque nos ama. ¿Y sabe por qué nos ama? Por gracia, por sus virtudes, no por las nuestras. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que esta semana la enfrentemos con una nueva actitud. Amén.